En este concepto de si todo puede ser algo llevado a la acción, por lo tanto todo es un verbo, esto significa que todo lo que existe es básicamente energía en movimiento y todo es acción, todo es verbo. Por lo tanto, la creación es verbo y si la creación es verbo, significa que el creador es verbo. Con esto vamos a entender lo siguiente. ¿Por qué para la mayoría de las culturas antiguas Dios es el verbo? Dios es la palabra, Dios es el sonido, Dios es la música. Porque para los antiguos Dios es movimiento, es energía, es lo que hace que las cosas se muevan. Y entonces en las historias antiguas se decía, en el principio fue el verbo, y el verbo es Dios. ¿Entienden esa frase? Es muy importante. En el principio fue el verbo, y el verbo es Dios. ¿Qué significa esto? Que lo primero que surge en el universo, antes del concepto de Dios, es la vibración, la onda que empieza a hacer que todo se mueva. Y en el instante que todo se empieza a mover, aparece la idea del que mueve. Es el mismo verbo, la misma vibración. El verbo es palabra en acción, es una onda de vibración que se convierte en acción y en sujeto al mismo tiempo. Primero fue el verbo y el verbo es Dios. Entonces, a partir del momento de la creación, ¿qué sucede? Se empieza a narrar la creación, a narrar la creación. Y Dios dijo, y Dios dijo, Dios dijo, y Dios dijo. ¿Entienden el movimiento? Cada onda es una acción de vibración de un verbo, Dios dijo, y en esa onda de vibración se crea una cosa nueva, y algo nuevo, una partícula, a partir de una onda, un átomo, una molécula, compuestos químicos que generan reacciones químicas, que producen minerales, agua, fósforo, carbono, hidrógeno, que empiezan a producir soles, que explotan y crean planetas, que generan gases, que producen vida, y empieza la evolución de las especies. Y Dios dijo, 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 y Dios dijo. Los diferentes niveles de vibración que llamamos frecuencias empiezan a generar diferentes realidades. Son todas las posibles manifestaciones a partir del verbo. Y esta vibración empieza a ser más compleja y cada vez más difícil de entender. Pero a mayor complejidad empieza a diseñar la mente física. Todo lo que antes era simplemente vibración, ahora se materializa y crea un cerebro capaz de pronunciar las palabras que hacen eco de esas vibraciones originales. Hechos a imagen y semejanza.
¿Qué hace el verbo entonces? El verbo empieza a manifestar nuestras propias realidades. El verbo pasa a ser nuestra propia creación a través del tiempo y el espacio, a través de los sujetos, a través del predicado, a través de los complementos, que son sus chakras. Entonces, cuando seguramente habrán escuchado alguna vez, y hoy lo escribí en el blog, cuando se narra la creación, cuando se narra y Dios dijo, y el verbo se hizo carne, cuando se describe a cada una de las criaturas que fue creando o cosas que fue creando en el primer día, en el segundo día, no está hablando literalmente. Está describiendo cómo a través de billones de años, un proceso que es imposible de describir y que solo se puede entender a partir de momentos que los antiguos llamaban días. El primer día es como decir la primera etapa. Cuando se empiezan a describir estos conceptos como Dios estaba en el agua en realidad son las ondas del tiempo, no podían describirlo de otra manera más que el océano. No es que existía el agua antes que Dios, es que no podían describir lo que estaban viendo y sintiendo de cómo funciona el tiempo, como olas. Entonces, todo lo que se va narrando en las historias de la creación son simplemente narraciones culturales que tratan de describir esto que estamos hablando. Nuestro gran problema en relación a las escrituras sagradas y la historia de la creación es que lo tomamos literal y es como si fuéramos al cine y fuéramos a ver una película de los Avengers y dijésemos, wow, ¿qué acaba de pasar? ¿Estará pasando esto realmente en Nueva York? Y me lo creo. Es como ir al cine y creerse todas las películas que todo lo que pasa es verdad. Es una forma descriptiva de un tiempo. ¿Qué vamos a sacar entonces de todo esto? La importancia de cómo pronunciamos el verbo. Y algo que escribí hoy respecto a esto. Cada frase que decimos, por más loco que parezca, cada frase que decimos está creando un Merkaba energético a nivel vibracional. Recordemos nuevamente lo importante. ¿Qué significa verbo? Significa acción, energía en acción. Cuando yo utilizo un verbo con un montón de conceptos a su alrededor, como sujeto, predicado, complemento del verbo, directo, indirecto, cuando yo utilizo todo este tipo de comunicaciones del verbo, voy creando los chakras del verbo y voy creando el Merkaba del verbo a partir de los sujetos, del lexema, de los sujetos, del lexema, del tiempo, del modo, todo ese tipo de cosas están creando un pequeño Merkaba que sale al espacio cada vez que decimos una frase. Pensemos entonces en que cada frase que decimos es como una célula en el espacio. Y esas células van formando un cuerpo, organismos a través del tiempo. Van creando
un egregor, se le llama, una entidad superior con vida propia, que forma parte de algo que nosotros llamamos registro akáshico. En los registros akáshicos se empiezan a crear entidades y seres compuestos de información, seres que empiezan a tener su propia vida. ¿Qué significa esto? Que las palabras se empiezan a crear, empiezan a unirse, generando un ser más allá de lo que somos nosotros. Y empiezan a formar una entidad que nos une a todos, los que decimos lo mismo, los que hablan lo mismo, como una especie de red de información que se compone de la información de todo lo que decimos por resonancia. Todos los que hablamos de amor, todos los mensajes de amor van a formar parte del mismo egregor del registro akáshico, y todas estas frases con esta energía pasan a formar parte de un registro de información a disposición de todos aquellos que hablan de amor. Entonces, con el tiempo puede venir una persona y canalizar la información de esta entidad del amor. Y a veces nosotros decimos, estamos canalizando a un ser. En realidad no estamos canalizando a un ser, estamos canalizando las palabras y la información y la energía que ese ser dijo y mencionó y quedó registrada por resonancia en una gran parte de esa biblioteca. Por esto mismo, muchas personas podemos recordar las mismas historias, podemos sentir las mismas cosas, canalizar los mismos mensajes. Because we are connected to the same cloud. Hoy en día nosotros tenemos otra forma de decirlo. En la antigüedad se le llamaba los cielos. Hoy le podemos llamar servidores. Le podemos llamar la nube. Biológicamente le podríamos llamar también neuronas, red neuronal. Información que siempre está ahí, aunque nosotros no la trabajamos. ¿Cuánta información está en el subconsciente? ¿Cuántas cosas tenemos en el subconsciente que no pensamos día a día? Así somos nosotros. Nosotros somos como una célula que vive en un planeta sin darnos cuenta de toda la información que hay en el subconsciente. Pero si nos conectamos al subconsciente, de repente vemos un montón de cosas que estaban ahí y no sabíamos que estaban. Igual que cuando hacemos una terapia o recordamos algo que no sabíamos que sabíamos. Y sobre todo, la información se registra por cada palabra y cada información que vamos diciendo. Nuestras palabras, lo que decimos, se registra. Bien, entonces toda esa información es la que podemos bajar, podemos descargar y manifestar en este mundo. Todo, por las preguntas que estaba viendo ahí, todos los pulsos energéticos son registrados. Todo. Sentimiento, pensamiento, sueño, todo es registrado en esa red. Y por eso todos podemos conectarnos con esa red. Y hay de diferentes maneras. Y hay, obviamente, registros que son positivos y registros que son negativos. Bueno, pero recordemos lo importante del día de hoy, más allá de esto. Las palabras, los verbos que decimos son los que determinan si esa información se manifiesta o no. Todo lo demás es complemento, directo o indirecto.